¿Qué tal? Les habla Emanuel Valtierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. Posiblemente este sea uno de los temas más controversiales de la religión en México, y a muchas personas no les va a gustar nada cuando escuchen esto. ¿Es la Virgen de Guadalupe y Coatlicue la misma persona? Hay muchas pistas que indican que todo este show de la Virgen es falso. Y después de todo, ¿por qué sería verdad? Los españoles harían lo que sea para convertir a la población nativa al catolicismo. Alrededor de 1320, 200 años antes de los acontecimientos de la Virgen del Tepeyac, algo muy parecido sucedió en España. Un pastor humilde se encontró una virgen en un cerro que pedía que le construyeran una iglesia. Nadie le creía y le pedían pruebas. También tenía un pariente enfermo que milagrosamente se recuperaba. ¿Te suena familiar? Claro, es la misma historia de la Virgen de Guadalupe mexicana. ¿Coincidencia? No. Usemos la misma historia para convertir a los indígenas. Al fin y al cabo, no saben leer y no se enterarán de la estafa. Eso es lo que debieron haber pensado. Una de las figuras más importantes de la historia de la Virgen fue Fray Juan de Zumárraga, del cual yo poseo un par de libros dedicados a su vida, y le he dedicado un poco de tiempo y le he echado el ojo personalmente. En sus biografías oficiales y serias, nunca se menciona nada de la Virgen. Es como si no existiera. Todo esto suena como un cuento de Disney. Si la historia fuera real, Zumárraga sería conocido mundialmente por ese milagro. En cambio, se le conoce más por su arrogancia contra la cultura indígena. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester. No queráis, como Herodes, ver milagros y novedades porque no quedéis sin respuesta. Lo que Dios pide y quiere es vidas milagrosas, cristianas, humildes, pacientes y caritativas. Palabras de Fray Juan de Zumárraga. Existen por ahí unas cartas que dicen que hablan de la Virgen, pero son de muy dudosa procedencia. Hablemos sobre el manto con la imagen de la Virgen. Dice el cuento que Dieguito llevó el manto con el fray y milagrosamente ahí apareció la imagen de la Virgen. El manto que se presenta en la basílica es demasiado grande, más del doble de tamaño que los mantos que se usaban en esos días. Hace algunos años se le hicieron estudios al lienzo y se descubrió que había al menos un par de pinturas más debajo de ella. Y lo mejor, o peor, de todo es que se le encontró una firma. Marco Cipac de Aquino es a quien se le atribuye la obra. Nadie se sorprendió. Por último, el Cerro del Tepeyac. Antes de que ahí estuviera la basílica, era el mismo lugar donde se le rendía tributo a Tonantzin o Coatlicue. Por mera casualidad, pasa que en ese lugar se aparece un ente con extremas similitudes a las deidades mexicanas. Ambas concibieron al dios más importante de su religión sin el mínimo contacto sexual. Todo fue una trampa para atraer a los nativos. Pero ¿qué piensan ustedes de todo esto? Les sugiero que dejen sus comentarios respetuosamente en la caja de comentarios del video para ver las opiniones de todos. Si por alguna razón piensas que me equivoco, por favor explica por qué. También, si crees que dejé pasar un punto importante, déjalo amablemente para que todos lo podamos revisar. Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video.
sobre todo sobre